La pequeña escuela rural de San Miguel del Bosque, ubicada en las montañas de Jalisco, era un edificio modesto de adobe y tejas rojas que había educado a generaciones de niños desde 1920. En la primavera de 1948, una nueva maestra llegó al pueblo, una joven de 28 años llamada Catalina Vega, con ojos tristes y una sonrisa que nunca llegaba completamente a iluminar su rostro. La fotografía escolar de ese año capturó lo que parecía ser una escena típica: 32 niños dispuestos en filas ordenadas, las niñas con sus vestidos de cuadros y flores, los niños con sus camisas almidonadas y tirantes. Al extremo derecho de la segunda fila, la maestra Catalina aparecía con su vestido oscuro de lunare, el cabello recogido en un moño severo, su expresión serena pero distante. Lo que nadie que observara esa fotografía podría imaginar era el horror que se desataría 3 años después, ni el terrible secreto que conectaba a la maestra con uno de los niños en esa imagen. Catalina Vega había llegado a San Miguel del Bosque huyendo de su pasado. 13 años atrás, cuando tenía apenas 15 años y vivía en Guadalajara, su tío Héctor Vega, hermano mayor de su padre, había abusado de ella durante meses mientras sus padres trabajaban en la fábrica textil. Cuando Catalina descubrió que estaba embarazada, su mundo se derrumbó. Su madre, Refugio, lloró durante días, pero no de compasión, sino de vergüenza. Su padre, Santos, amenazó con matar a Héctor, pero el miedo a la deshonra familiar y a las represalias pesó más. Nadie puede saber esto, sentenció Refugio con voz temblorosa mientras sostenía a su hija de 15 años por los hombros. Destruiría a esta familia. La gente nos señalaría en la calle. Catalina fue enviada a vivir con una tía lejana en Tepic durante el embarazo. Allí, en febrero de 1935, dio a luz a un niño. Nunca lo vio, le dijeron que era mejor así. La partera lo envolvió rápidamente en una manta y se lo entregó a una mujer mayor que esperaba en la habitación contigua. «Es para una buena familia», le aseguraron. «Tendrá una vida mejor de la que tú podrías darle». Pero Catalina sabía la verdad: su hijo había sido vendido. Su familia había recibido dinero por él, aunque nunca supo cuánto ni a quién. Ese conocimiento la perseguiría el resto de su vida. Después de aquella experiencia devastadora, Catalina se refugió en los estudios. Con una determinación férrea, completó su educación secundaria y luego ingresó a la Escuela Normal de Maestras de Guadalajara. Se graduó en 1945 con honores. Pero su título era más que un logro académico, era su armadura contra un mundo que la había traicionado. Durante sus primeros años como maestra en escuelas urbanas de Guadalajara, Catalina se mantuvo distante de sus alumnos, cumpliendo con su deber, pero sin involucrarse emocionalmente. Las noches las pasaba sola, en su modesta habitación, escribiendo en un diario que guardaba bajo llave, procesando un trauma que nunca había podido compartir con nadie. Pero en 1948, algo la impulsó a solicitar un traslado a una escuela rural. Quizás buscaba escapar de los recordatorios constantes de su pasado en la ciudad, o tal vez necesitaba encontrar algún tipo de redención en el servicio a comunidades olvidadas. La mañana del 3 de septiembre de 1948, 32 niños se presentaron en la escuela de San Miguel del Bosque. Catalina los observó entrar uno por uno, notando sus pies descalzos, sus ropas remendadas con amor, sus rostros curiosos y expectantes. Entre ellos había un niño de 13 años llamado Mateo Hernández. Era más alto que los demás niños de su edad, con cabello castaño que se rizaba sobre su frente y ojos de un color avellana peculiar. Cuando Catalina lo vio por primera vez, sintió que algo se movía en su pecho, una sensación que no podía identificar. «Buenos días, maestra», saludó Mateo con timidez, quitándose el sombrero de paja que llevaba. «Buenos días, Mateo», respondió Catalina, sorprendida por la calidez en su propia voz. Durante las primeras semanas, Catalina intentó tratarlos a todos por igual, pero descubrió que sus ojos buscaban constantemente a Mateo. Había algo en él, una expresión, un gesto, la forma en que inclinaba la cabeza cuando pensaba intensamente, que le resultaba inexplicablemente familiar. Mateo era un estudiante brillante pero callado. Se sentaba en la tercera fila, siempre atento,
tomando notas meticulosas en un cuaderno gastado. Durante el recreo, mientras los otros niños jugaban en el patio polvoriento, Mateo solía quedarse leyendo bajo el único árbol de mezquite que daba sombra. «Le gusta mucho leer», comentó un día la pequeña Carmen López, una de las alumnas más parlanchinas. «Dice que cuando sea grande quiere ser doctor». Catalina sintió una punzada de orgullo inexplicable. «Es una aspiración noble», murmuró. A medida que pasaban los meses, la conexión entre Catalina y Mateo se profundizaba de una manera que ella no podía controlar ni entender completamente. Le prestaba libros adicionales de su propia colección, se quedaba después de clase para ayudarlo con matemáticas avanzadas, celebraba cada uno de sus logros con una calidez que reservaba solo para él. Los otros niños lo notaron, por supuesto. Algunos sentían celos de la atención especial que recibía Mateo, pero la mayoría simplemente asumía que la maestra favorecía al estudiante más inteligente, algo común en las escuelas rurales de la época. Lo que perturbaba a Catalina era la intensidad de sus propios sentimientos. Cada vez que Mateo sonreía, ella sentía una alegría desproporcionada. Cuando él faltaba a clases para ayudar en la cosecha familiar, experimentaba una ansiedad que no tenía sentido. Por las noches, se descubría pensando en él, preocupándose por su futuro, fantaseando con poder hacer más por ayudarlo a alcanzar sus sueños. «Esto no es normal», se decía a sí misma mientras escribía en su diario. «No puedo encariñarme tanto con un alumno. Es inapropiado, es peligroso». Pero no podía evitarlo. Había algo en Mateo que despertaba en ella un amor maternal feroz que había enterrado durante 13 años, desde aquella tarde en Tepic, cuando le arrebataron a su bebé de los brazos antes de que pudiera verlo. Fue en la primavera de 1950 cuando la vida de Catalina cambió para siempre. Había organizado una visita a las casas de sus alumnos para conocer mejor sus situaciones familiares, una práctica que la Secretaría de Educación Pública alentaba para comprender los desafíos que enfrentaban los niños rurales. La casa de los Hernández era una construcción humilde de adobe con techo de palma, ubicada en las afueras del pueblo. Catalina fue recibida por Esteban Hernández, un hombre de unos 45 años con manos encallecidas por el trabajo del campo, y su esposa Dolores, una mujer menuda con ojos cansados pero amables. «Pase, maestra», invitó Dolores, limpiándose las manos en el delantal. «Es un honor tenerla en nuestra casa». Mientras tomaban café de olla y pan dulce, hablaron de los progresos de Mateo en la escuela. Catalina notó que los Hernández se referían a él con un cariño genuino, pero también con cierta distancia, como si existiera una barrera invisible entre ellos y el muchacho. «Mateo es especial», dijo Dolores en un momento dado, su voz cargada de emoción. «Dios nos lo envió cuando más lo necesitábamos». «¿A qué se refiere?», preguntó Catalina, sintiendo que el corazón se le aceleraba. Esteban y Dolores intercambiaron una mirada significativa. Finalmente, fue Esteban quien habló. «Mateo no es nuestro hijo biológico. Maestra, lo adoptamos cuando era un bebé recién nacido. Dolores y yo no podíamos tener hijos. Y un día llegó al pueblo un hombre que conocía nuestra situación. Nos ofreció un niño a cambio de una cantidad de dinero que nos costó años ahorrar, pero valió cada centavo». El mundo de Catalina se detuvo. El café se le cayó de las manos, estrellándose contra el piso de tierra compactada. «¿Un bebé recién nacido?», repitió con voz temblorosa. «¿Cuándo exactamente?». «En febrero de 1935, respondió Dolores, preocupada por la palidez súbita de la maestra. «¿Se siente bien, maestra Catalina?». Catalina apenas podía respirar. Febrero de 1935, un bebé varón, vendido a una familia que no podía tener hijos. Las probabilidades eran astronómicas, pero en lo más profundo de su ser, sabía la verdad. «¿Sabe algo sobre la madre biológica?», logró preguntar. Esteban negó con la cabeza. El hombre no nos dio detalles, solo dijo que provenía de una buena familia de Guadalajara, que no podía quedarse con él. Nos pidió que nunca le dijéramos a Mateo que era adoptado, para que no sufriera. «Pero él lo sabe, ¿verdad?», preguntó Catalina con urgencia. Dolores bajó la mirada. «Lo descubrió
hace unos meses. Escuchó, sin querer, una conversación entre Esteban y su hermano. Se puso muy mal. No habló durante días. Desde entonces, ha estado indiferente, más distante. Catalina se levantó bruscamente, murmurando disculpas sobre un malestar repentino. Salió de la casa tambaleándose, el mundo girando a su alrededor. Caminó sin rumbo por el campo hasta que se derrumbó bajo un árbol, sollozando con una intensidad que había reprimido durante 15 años. Su hijo Mateo era su hijo. Durante las siguientes semanas, Catalina vivió en un tormento constante. Cada vez que veía a Mateo en clase, tenía que contener el impulso de abrazarlo, de decirle la verdad, de pedirle perdón por haberlo abandonado, aunque no hubiera sido su elección. Observaba cada detalle de su rostro, buscando semejanzas. Ahora que sabía la verdad, las veía por todas partes a la forma de su sonrisa, idéntica a la de su abuelo materno, sus manos largas y expresivas, incluso la manera en que fruncía el ceño cuando se concentraba. Pero también veía en él rasgos que la llenaban de horror. El color exacto de sus ojos era el mismo que el de Héctor Vega, su violador. La estructura de su mandíbula, el grosor de su cabello. Mateo llevaba en su sangre, tanto a la víctima como al perpetrador, un recordatorio viviente de la violencia que lo había traído al mundo. Catalina comenzó a acercarse más a Mateo, encontrando excusas para hablar con él después de clase, ofreciéndole libros adicionales, preguntándole sobre sus sueños y aspiraciones. El muchacho, hambriento de la atención y el afecto que sentía que le faltaban en su casa desde que descubrió que era adoptado, respondió a la calidez de su maestra con gratitud y cariño. «Usted es la única persona que realmente me entiende, maestra Catalina», le dijo un día después de clase, sus ojos brillando con emoción. «A veces siento que no pertenezco a ningún lugar, pero cuando hablo con usted, siento que alguien me ve realmente». Catalina tuvo que voltearse para que no viera las lágrimas que le rodaban por las mejillas. La relación especial entre la maestra Catalina y Mateo no pasó desapercibida en el pueblo pequeño, donde todos conocían los asuntos de todos. Los rumores comenzaron a circular, susurros maliciosos, sobre la naturaleza de esa cercanía. En junio de 1950, Dolores Hernández llegó a la escuela después de que terminaran las clases. Catalina estaba sola, en el aula, organizando los trabajos de los estudiantes, cuando la mujer entró, con expresión de angustia y furia contenida. «Necesitamos hablar, maestra», dijo Dolores sin preámbulos, cerrando la puerta tras ella. Catalina sintió que el estómago se le contraía. «Por supuesto, señora Hernández. ¿Sucede algo con Mateo?» «Exactamente», replicó Dolores, su voz temblando. «Ha estado viniendo a casa, hablando solo de usted. La maestra Catalina dice esto. La maestra Catalina piensa aquello. La ve como si fuera su madre». Las palabras golpearon a Catalina como una bofetada. «Yo solo intento ser una buena maestra, ayudarlo a alcanzar su potencial». «No», interrumpió Dolores, dando un paso adelante. «Es más que eso, lo veo en sus ojos, cuando habla de usted. Y la he visto a usted mirándolo de una manera que no es normal para una maestra con su alumno». Catalina retrocedió, su corazón latiendo con violencia. «No sé a qué se refiere». «¿Quién es usted realmente?», exigió Dolores, su voz quebrándose. «¿Por qué está tan interesada en mi hijo?». Mi hijo fue como un cuchillo en el corazón de Catalina. Durante un momento terrible, estuvo tentada a decir la verdad, a gritar que Mateo era su hijo, no de Dolores, que ella era quien lo había llevado en su vientre, quien había sufrido el parto, quien había soñado con él durante 15 años. Pero las palabras murieron en su garganta cuando vio el miedo genuino en los ojos de Dolores. Esta mujer había criado a Mateo, lo había alimentado cuando estaba enfermo, le había enseñado a caminar, había velado junto a su cama durante noches de fiebre. El amor de Dolores por el muchacho era real y profundo, ganado a través de años de cuidado y sacrificio. «Solo quiero ayudarlo», susurró finalmente Catalina. «Es un niño brillante, con tanto potencial. Quiere quitármelo», acusó Dolores, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. «Puedo verlo. Desde que descubrió que es adoptado, ha estado buscando algo
buscando respuestas, y usted está llenando ese vacío. No. Yo, nunca. Aléjese de mi hijo, ordenó Dolores. Su voz ahora firme y fría. No sé cuál es su interés en él, pero Mateo es mi hijo. Nosotros lo criamos, nosotros lo amamos. Usted no tiene derecho. Catalina quería protestar, quería explicar, pero sabía que cualquier cosa que dijera solo empeoraría la situación. Asintió en silencio, las lágrimas quemándole los ojos. Después de que Dolores se fue, Catalina se derrumbó en su escritorio, sollozando desconsoladamente. Tenía razón. ¿Qué derecho tenía ella? Había dejado ir a su bebé. Aunque no hubiera sido su elección, los Hernández lo habían criado, lo habían amado. Destruir esa familia con la verdad sería un acto de crueldad imperdonable. Pero Catalina descubrió que no podía mantenerse alejada. A pesar de sus mejores intenciones, seguía buscando momentos para hablar con Mateo, para estar cerca de él. El muchacho, confundido por el repentino distanciamiento de su maestra, seguido por su cercanía nuevamente, comenzó a hacer preguntas. ¿Por qué la señora Dolores está enojada con usted?, preguntó un día después de clase. La escuché hablando con mi papá. Dicen que usted tiene intenciones extrañas conmigo. Catalina sintió pánico. Mateo, yo solo quiero lo mejor para ti. ¿Es porque soy adoptado?, preguntó el muchacho, su voz temblando. ¿Siente lástima por mí? No, no es eso, respondió Catalina desesperada. Tú eres especial. Mateo, en extraordinario, tienes un futuro brillante por delante, y yo solo quiero asegurarme de que tengas las oportunidades que mereces. ¿Me conocía antes?, preguntó Mateo de repente, sus ojos avellana clavándose en los de ella con una intensidad perturbadora. ¿Sabe algo sobre mi familia biológica? Catalina sintió que el mundo se detenía. Este era el momento. Podía decirle la verdad. Podía explicar todo. Pero al ver la expresión en el rostro del muchacho, una mezcla de esperanza y miedo, comprendió el daño que causaría. No, mintió. La palabra saliendo como cenizas de su boca. No sé nada sobre eso. La decepción en los ojos de Mateo fue como una puñalada. Los Hernández, aterrorizados por la posibilidad de perder a su hijo, se volvieron cada vez más hostiles hacia Catalina. Esteban comenzó a hacer comentarios despectivos sobre ella en el pueblo, sugiriendo que tenía intenciones inapropiadas hacia los estudiantes. Esa maestra no es normal, le decía a quien quisiera escuchar en la cantina del pueblo. La forma en que mira a mi Mateo, hay algo enfermizo en ello. Los rumores se propagaron como fuego en el pueblo pequeño. Algunos decían que Catalina estaba enamorada de su alumno de una manera inadecuada. Otros especulaban que había algo más oscuro en juego. La reputación de Catalina comenzó a desmoronarse. El director de educación del distrito visitó la escuela en septiembre de 1951 para investigar las acusaciones. Aunque no encontró evidencia de comportamiento inapropiado, recomendó que Catalina fuera transferida a otra escuela para evitar la apariencia de impropiedad. Catalina recibió la noticia con una desesperación que rayaba en la locura. La idea de alejarse de Mateo, de perderlo nuevamente, era insoportable. Los años de trauma no procesado, la culpa, el dolor, y ahora, este nuevo rechazo, la estaban destrozando mentalmente. En la noche del 15 de octubre de 1951, Catalina fue a la casa de los Hernández. Había estado bebiendo, algo inusual para ella, intentando reunir el coraje para hacer lo que sabía que tenía que hacer: despedirse de Mateo, apropiadamente, y alejarse de su vida para siempre. Esteban Hernández fue arrestado esa misma noche. En su juicio, alegó que había actuado en defensa de su familia, que Catalina era una amenaza para su hijo. Fue sentenciado a 12 años de prisión por homicidio involuntario. Una sentencia relativamente leve, dada la simpatía del jurado hacia un padre protegiendo a su hijo. Mateo nunca se recuperó completamente. A los 16 años, había perdido 2 veces a su madre. En primero, cuando fue vendido como bebé, y luego cuando la encontró solo para verla morir violentamente frente a sus ojos. La verdad sobre su parentesco con Catalina se confirmó años después, cuando
Ya adulto, Mateo investigó los registros de nacimiento en Guadalajara y finalmente rastreó a la familia Vega. Su tío Héctor había muerto años atrás, llevándose su crimen a la tumba. La madre de Catalina, Refugio, lloró al conocer a su nieto, cargando con la culpa de haber separado a madre e hijo tantos años atrás. Mateo se convirtió en médico, tal como había soñado, estableciéndose en la Ciudad de México, donde abrió una clínica gratuita para mujeres víctimas de violencia sexual. En la pared de su consultorio colgó la fotografía escolar de 1948, aquella imagen donde 32 niños miraban a la cámara junto a su maestra. En esa fotografía, si se observaba con atención, se podía ver lo que nadie notó en su momento en la forma en que Catalina miraba a Mateo, incluso entonces, con un amor que iba más allá de la relación maestro-alumno. Un amor maternal que había sido negado, reprimido, y finalmente se había convertido en tragedia.